de diferentes lugares, tanto de nivel medio superior como incluso de nivel superior, coordinados por la doctora Elvia. Y este año cambiaron las circunstancias y se tuvo que adaptar, y entonces la doctora Elvia ha estado realizando este tipo de trabajos que también a nosotros nos ha permitido incorporarnos a algunas de las actividades, y eso pues a mí como docente me beneficia, me permite convivir con otros compañeros de otros lugares, aprender de su experiencia, y en esta ocasión compartir un poco de, pues más de que conocimientos, mis inquietudes, porque son mis propias inquietudes que también quiero expresar a través de este conversatorio. Por eso la intención de hacerlo conversando con ustedes, entendiendo nuevas ideas, nuevas formas y aprendiendo de todo lo que ustedes nos puedan aportar a partir de su propia experiencia en estos últimos días. Ok, pues muy bien, pues están ingresando ya más personas, maestro, entonces yo creo que ya es buen momento para darles la bienvenida a todos nuevamente y ya iniciar, ahora sí que en consideración a los que ingresaron a tiempo. Entonces, pues tenemos una gran cantidad de audiencia y eso pues simplemente nos motiva y nos compromete también a generar un buen conversatorio, y claro que ustedes son elementos clave en ello. Tenemos muchos colegas que tienen vasta experiencia y a quienes saludamos también. Bueno, pues vamos a empezar entonces y les comento cómo está la dinámica del conversatorio. Va a presentar el maestro Fernando Damián Julián algunos elementos dentro de las aplicaciones móviles en la educación. Después yo voy a abordar algunos aspectos tecnopedagógicos para su aplicación, algunas cuestiones reflexivas sobre las diferentes modalidades que hay, algunas sugerencias de aplicaciones, y en el Inter vamos a estar intercambiando a través del chat, preferentemente por las cuestiones de la conectividad, y también va a haber un espacio o un tablero en el que vamos a poder nosotros también generar algunos conocimientos que nos vamos a poder llevar de aquí, ¿no? La idea es que no solamente se queden con lo que tienen en el conversatorio, sino que también ustedes se lleven estas ideas y estos elementos a su práctica, ¿no? Y que, como bien lo señala el maestro Fernando, pues generemos comunidad. Más que prescripciones, aquí generemos comunidad y pues entre todos nos apoyemos. Entonces voy a dar nuevamente la bienvenida al maestro Fernando leyendo una breve semblanza de su experiencia como docente. Bueno, él tiene más de 20 años de experiencia docente dentro de la Universidad Autónoma de Guerrero en educación media superior y superior. Recientemente está ya más en educación superior, y es miembro también del Cuerpo Académico Modelos de Evaluación en Educación Media Superior y Superior de la Escuela Superior Ciencias de la Educación. También ha integrado comités de evaluación para acreditación a planteles en educación media superior, y ha participado recientemente en el Congreso Mexicano de Investigación Educativa como ponente, coordinador de mesa también, y es coautor tanto en artículos de investigación sobre inclusión educativa. Tuvimos la oportunidad de hacer uno en coautoría que nos fue publicado por una revista en Ecuador, y otro sobre un estudio de inclusión educativa de corte mixto en la institución, que fue presentado en el último Congreso Mexicano de Investigación Educativa. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida al maestro y voy a compartir mi pantalla. Se está grabando la sesión, después la vamos a publicar en YouTube por si se tienen que salir o algo, o no alcanzaron toda la sesión completa. Entonces voy a grabar la sesión y estamos ya presentando la pantalla para empezar con el conversatorio. A ver, maestro, ¿me podrían confirmar, por favor, si se ve la diapositiva? Sí, Perfecto. Adelante, maestro. Bueno, hablar de las apps y sus ventajas en la educación. Básicamente nosotros manejamos ahora con el uso de, sobre todo de los celulares, el acrónimo de apps por las aplicaciones, básicamente. Pero enfocadas a la educación. Yo hablaba al inicio, mientras estaban conectando algunos compañeros, que todos estos cambios con la contingencia
pues nos vinieron a dar nuevas herramientas, nuevos elementos que no teníamos a veces visualizados o contemplados, o no teníamos claridad en ellos, pero que nos hizo de manera muy rápida meternos a estudiar sobre estos mismos mecanismos o herramientas que teníamos a la mano. Seguramente el semestre que estamos terminando recientemente fue de muchas dudas, de muchas inquietudes de cómo se iba a lograr culminar. Y para los docentes era un reto enorme el que de pronto tener las clases presenciales, llevarlas al ambiente virtual. Y no hablo tanto del nivel superior, aunque sí hay detalles todavía que mejorar, que corregir en nivel superior. Yo creo que en nivel medio superior es donde todavía se notan mayores complicaciones, incluso desde la resistencia de muchos de los propios docentes al uso de los celulares. Seguramente los que son de bachillerato, que están conectados por aquí algunos, se han de acordar de sus clases y de algunos maestros que les dicen no uses el celular en clases, cuando en la actualidad sabemos que el celular es un elemento importante y que justamente lo que tenemos que encontrar como docentes es el uso adecuado de ese celular durante nuestras clases. Por eso me interesaba hablar sobre las aplicaciones y qué ventajas podemos encontrar en estas aplicaciones que todos tenemos a la mano o que podemos descargar de manera, pues, si no gratuita, porque no todas son gratuitas, pero sí de una manera, digamos, económica. Estamos acostumbrados al uso de la computadora, pero toda una serie de dispositivos móviles que hoy utilizamos, que es, además de la laptop, la tablet o el celular, pues nos va a permitir el que alcancemos mejores conocimientos, y algunas de las características que vamos a comentar a continuación tienen que ver con esto. Primero voy a referirme a lo que es la app educativa. Como observan en la infografía que les comparto, que está presentando la doctora Elvia, podemos ver una simulación, digamos, de lo que aparece en nuestro celular comúnmente. Una serie de aplicaciones que tienen diferentes características o que tienen un logo específico que a veces nosotros ya por el simple logo identificamos qué tipo de aplicación es. Y si bien es cierto, la mayoría usamos lo que son aplicaciones para redes sociales como el WhatsApp, como el Facebook, como el Instagram. Yo no usaba Instagram, por ejemplo, y recientemente ya empecé a usarlo. ¿Por qué? Porque observo el contacto también que hay con los jóvenes, con los intereses que ellos tienen, y porque necesito saber qué están visualizando, qué están haciendo, qué están transmitiendo o cómo lo están haciendo ellos. A veces les digo a mis alumnos, no es que yo los ande fiscalizando, cuidando, viendo, nada, no. Lo que quiero es aprender del entorno que ellos están manejando, porque pues ya con 20 años en la docencia también las generaciones son muy cambiantes y cada vez son cambios más rápidos, son más repentinos, y no nos queda a nosotros más que adaptarnos a los jóvenes que están llegando a nuestras aulas. Es muy diferente la educación que se impartía hace 20 años a cómo la estamos utilizando, y por eso les digo, yo me nutro más de lo que me comparten los estudiantes, de lo que me comparten los propios maestros con los que tengo contacto, y eso va a permitir justamente que busquemos nuevas opciones y nuevas herramientas en la educación actual. Por eso partimos de lo que es una app educativa, que es el primer término que está en la parte superior después del título, la app educativa. Y este es un concepto que yo estuve revisando ya hace 2 semanas cuando teníamos la idea de implementar este conversatorio. Y ahora sí que me puse a leer diferentes autores y en cierta forma este es un concepto que elaboré de manera personal, pero a partir de diferentes ideas. Entonces, una app educativa, para poder irla definiendo, es un programa multimedia ideado para ser usado a través de dispositivos electrónicos y utilizado como una herramienta del mobile learning o el aprendizaje móvil. Aquí es importante porque además la doctora Elvia, y quiero aprovechar para hacer el comercial de una vez, que yo ya tengo este libro que está nuevecito, que acabo de tener en mis manos y que no lo tenía incluso cuando
iniciamos a platicar sobre las apps y sus ventajas. Cuando yo le proponía a la doctora este tema, todavía no teníamos este libro en las manos. Y afortunadamente ya lo tengo. Y ayer, pues prácticamente estuve revisando muchos de los conceptos, muchas de las ideas que vienen incluidas aquí. Y por eso quiero recomendar, porque parte de esta charla que hoy tenemos está enfocada justamente en propuestas tecnopedagógicas para el webcente universitario. Y este es un libro que les va a ayudar demasiado y que a mí me está aclarando muchas dudas, muchas inquietudes, y que de ahí voy a retomar los siguientes conceptos, justamente, como el aprendizaje móvil. Yo decía, bueno, hace tiempo yo empezaba a buscar cómo motivar a los estudiantes a que el celular no se convirtiera en un distractor, sino que me permitiera en mis clases desde bachillerato. Yo les hablo de hace 5 años todavía, 6 años que estaba en bachillerato, y que ciertamente veía que mucho utilizaban el celular, lo empezaban a utilizar, y de pronto, ya cuando se les puso el internet en la preparatoria, hablo de cuando estaba en Tierra Caliente, veía que se perdían, ¿no? Y de pronto se salían, de pronto no estaban en clases, o cuando estaban en clases, el batallar de los maestros era justamente ese. ¿Por qué están utilizando más el celular y a las clases ya no se les pone tanta atención? ¿Por qué se quieren salir? ¿Por qué quieren estar? Y de pronto se tomaban decisiones como mejor apáguenles el internet. Y ya en las reuniones académicas decíamos, pero es que la educación está cambiando y no podemos limitar a los jóvenes al uso que tienen de estas nuevas herramientas. Mejor busquemos mecanismos que nos permitan adaptar nuestras clases y que podamos utilizar algunos elementos que aquí se consideran. Entonces, aprendizaje móvil es un concepto que está incluido, que viene bien explicado aquí en este libro que les comento, y que yo solo voy mencionando las definiciones como tal. El aprendizaje móvil es un conjunto de prácticas formativas ubicuas, adaptables, personalizadas, socioculturales y situadas que se generan en el tiempo real e involucran el manejo y el uso de dispositivos móviles como smartphones, tablets. Y bueno, hoy todos tenemos prácticamente un celular. Hasta el semestre pasado, ya en nivel superior, había una alumna que me decía, maestro, es que yo no tengo celular. Eso era el semestre anterior. Y decía, yo no estoy en los grupos de WhatsApp, yo no me entero cuando de pronto dejan tareas los maestros, o me entero hasta que vengo a la clase. Y la única opción después de tanto batallar, pues fue que tenía que adquirir el celular. Ya después me enteré que realmente no era porque no tenía las condiciones para tenerla, sino por cuestiones familiares que le habían limitado el uso de los celulares también. Entonces, vemos que el aprendizaje móvil implica el uso de estos dispositivos, y que ahora, con la virtualidad o con la educación a distancia que se está desarrollando, pues no nos ha quedado de otra más que hacer uso de estos elementos y buscar nuevas prácticas justamente que permitan formar a los estudiantes con el uso de estas herramientas. ¿Qué características o qué ventajas tiene el uso de las aplicaciones, o que son características básicamente de lo que es el aprendizaje móvil? La primera de ellas que tenemos contemplada ahí es la personalización. Lo observan en un recuadro ahí rojo como concepto. La personalización, ¿a qué nos referimos? Bueno, buscamos el reconocimiento de la persona como ser único, multidimensional y cambiante. Es decir, tiene que ver con las emociones. Los alumnos se emocionan de tener toda una gama de elementos que les permitan realizar sus actividades, pero eso va a conectar también con las pasiones que ellos traigan y el contexto en el cual hagan uso de esas herramientas o de sus materiales. Personalizar tiene que ver con cómo quiero hacer una actividad. De pronto, como docente, yo les puedo dejar una tarea, un trabajo a entregar en 1 o 2 semanas, y les puedo dar elementos básicos, pero ya la creatividad y lo que ellos tengan como herramientas va a permitir
que desarrollen o que entreguen a tiempo sus trabajos y con algunos elementos que sí son esenciales o que son elementales, ahora sí, para que puedan concretar esas actividades. Y se les hacen propuestas diferentes. Yo les puedo decir a los alumnos, elaboren o un video o una infografía, preséntenla con estas características. Pero yo no les digo exactamente qué tipo de herramienta o qué tipo de aplicación van a utilizar para elaborar su video o para hacer su infografía. Y entonces ellos ya eligen, ellos visualizan qué aplicación les resulta más útil, más fácil para su práctica, y con esa la realizan y luego ya nos van incluso ellos orientando a utilizar nuevas aplicaciones porque vemos que tienen mejor calidad, porque tienen el sonido más adecuado y de esa manera vamos aprendiendo. Entonces, por eso hablamos de que es importante la personalización. Otro elemento es la ubicuidad, justamente. Nos habíamos acostumbrado al ambiente de aprendizaje presencial. También sabemos que hay un ambiente de aprendizaje virtual. Pero la ubicuidad tiene que ver con diferentes entornos de aprendizaje. Tiene que ver con que en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier circunstancia podemos aprender también. Lo que estamos haciendo ahorita a través del conversatorio seguramente van a surgir muchas dudas. Y yo a veces les digo a los alumnos, no se trata de que yo como maestro venga y les dé respuestas, al contrario. Mi intención es inquietarlos, de fomentar las dudas, de que surjan preguntas, de que se cuestionen a sí mismos y de que luego ya, ahora sí, en el espacio de que indaguemos, de que investiguemos, vayamos dando todos respuestas. Porque si no, lo que estamos haciendo como docentes a veces es querer dar nuestras respuestas y ya no estamos permitiendo que los alumnos tengan, ahora sí que toda esa creatividad, toda esa capacidad para investigar, toda esa capacidad para reconocer nuevas ideas o nuevos elementos y que nos permitan construir nuevos conocimientos, que tengan los elementos básicos para desarrollar a lo mejor alguna competencia. Entonces la ubicuidad tiene que ver con el aprendizaje en cualquier lugar o en cualquier circunstancia, en cualquier contexto. ¿Cómo vamos a lograr eso? Pues a través del uso de diferentes aplicaciones. Ahorita estamos desde la casa, pero estamos conociendo, estamos conviviendo y estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo también a relacionarnos a través de esta virtualidad. A lo mejor algunos es la primera vez que se están conectando a este tipo de enlaces, pero en el semestre que viene y en las actividades próximas, pues lo que se observa es que vamos a estar conectados a través del uso de dispositivos móviles, a través del Internet. Y entonces ahí también va la recomendación a los jóvenes estudiantes y a los mismos docentes a que sigamos preparándonos para mejorar nuestras actividades. Y por eso les digo, a lo mejor incluso para mí es una de las primeras actividades que realizo ya con un carácter más formal, porque yo lo hago de manera informal a través del Facebook, pero les digo, eso es una red social, no es una aplicación que esté diseñada para el ambiente educativo. Ahora lo que estamos haciendo es adaptar el uso del WhatsApp, adaptar el uso del Facebook para algunas actividades que son de las clases, pero no son aplicaciones que surgieron con esa intención. Otro aspecto que me parece importante resaltar, que está en el triangulito de color blanco, es hablaba de la ubicuidad en el triangulito, y ahora la ludificación, que es un hexágono que coloqué ahí, diferentes opciones, diferentes visiones. ¿Qué es la ludificación? Yo este concepto lo conocí recientemente, y fue también a partir de algunas sesiones con la doctora Elvia, creo que hace 3 años o 2 años, cuando empezábamos también con algunos cursos de inducción para la Escuela Superior de Ciencias de la Educación. Y yo hablaba, pues sí, del juego, de utilizar herramientas del juego en las clases, pero no los había vinculado en un carácter también tecnopedagógico. Yo no lo usaba a través de juegos ya implementados en clase como herramienta tecnológica. Y entonces la ludificación tiene que ver con el uso de técnicas, elementos y dinámicas propias de los juegos
para potenciar la motivación del aprendizaje. ¿Y qué elementos se tratan en los juegos? Pues a lo mejor sistemas de recompensas. Cuando dejas algunos trabajos, si lo hacen bien, pueden ir a lo mejor escalando algún peldaño dentro de esa dinámica de juego que se establezca. Y algunas otras aplicaciones lo que te permiten es la competición entre los integrantes. A lo mejor alguien responde más rápido una pregunta, da clic en algo y aparece la respuesta y entonces va obteniendo algunas estrellitas, como cuando lo hacen en el juego, que les van dando, a lo mejor los que han utilizado los videojuegos, eh, de pronto en el juego vas escalando lugares o pasando fases, o te van dando hasta, dicen ellos, hasta vidas por cada elemento que tú vas logrando pasar. Entonces así es la ludificación, buscar el uso de técnicas o de elementos y dinámicas que son propias del juego, pero que nos van a permitir, en el caso de la educación, potenciar la motivación del aprendizaje, que es el término conocido como ludificación o gamificación también. De esto seguramente nos va a abordar un poco más la doctora Elvia. Y la otra característica, la última característica que yo observo como ventaja que puede tener las apps, pero que son también características específicas de lo que es el aprendizaje móvil, es la realimentación. Cuando hacemos, por ejemplo, en las clases presenciales, o cuando se hacía, porque ahora ya no se hace tanto, el examen clásico, esos exámenes de donde de pronto los alumnos se estresaban porque sabían que iba a haber examen y estudiaban a veces toda la noche para presentar su examen, y en las clases decían, maestro, no queremos examen, porque de pronto estudiaban, les daba su hojita y empezaban a contestar su examen, y dentro de 2 o 3 días ya les daba su calificación, pero son calificaciones nada más, no hay una realimentación como tal, no hay una retroalimentación, simplemente a veces lo que hacíamos era marcarle los errores, decirle, pues estás mal, sí, pero nunca le dijimos por qué estaba mal, cómo podría mejorar el proceso, cómo podría mejorar la idea, cuál era otra forma en la que él pudiera mejorar el procedimiento. Y entonces lo único que estábamos haciendo era tacharlos por algo que a lo mejor no memorizaron, que a lo mejor no recordaron, pero que pues era un acto nada más de memorización de conceptos. Y ahora lo que se busca con la aplicación tanto de los dispositivos como en la parte presencial, en la parte directa, es que sea una realimentación que permita brindar información propositiva respecto del aprendizaje evidenciado. Si yo como docente puedo dejar una tarea y el alumno me presenta el trabajo, y entonces tiene ciertos criterios. Entonces yo debo de decirle cuáles son los elementos que él puede mejorar. Y en las aplicaciones es más directo, es más rápido. Cuando ustedes descargan una aplicación, por ejemplo, de matemáticas y establecen diferentes ejercicios, incluso en el Face lo he visto, de que hay ejercicios de ortografía y donde les dicen, a ver, son diferentes niveles y entonces ahí viene, tú pones la respuesta que consideras a determinado concepto o a determinada regla ortográfica, la colocas y de manera inmediata te dice, no, esta no es esta. Pero ya no estás esperando 2 o 3 días o incluso como cuando se hace el examen Ceneval, un mes para que te den el resultado y mientras estás en la duda si pasaste o no pasaste, supiste o no supiste. Aquí con las aplicaciones es más directo y entonces la realimentación es oportuna también. Al mismo tiempo, el estudiante nos puede comentar las dudas que tiene y ya el docente va a buscar los mecanismos adecuados para que pueda acercarse. Entonces, por eso la simulación aquí en la infografía de lo que es un dispositivo móvil y más o menos la semejanza con algunas aplicaciones que se tienen y que yo decía, la mayoría utilizamos las aplicaciones, pero las aplicaciones de redes sociales. Es importante entonces ahora que vayamos encaminándonos a utilizar aplicaciones que estén vinculadas directamente al campo educativo y que hay muchas, que yo actualmente estoy conociendo varias, pero además hay aplicaciones también que no son de redes sociales,
pero que sí nos permiten realizar trabajos de manera más fácil, más práctica con el uso del celular, que se pueden descargar de manera inmediata. Y entonces yo he usado, por ejemplo, aplicaciones que no son tampoco educativas, pero que me han servido para diseñar estas infografías. Por eso coloco ahí, por ejemplo, una aplicación que es muy usada por los estudiantes y por los docentes, que es Canva. Canva nos permite usar elementos de dibujos, de colores, y tú puedes jugar con los colores, y tú puedes jugar con la creatividad, y tú puedes diseñar diferentes herramientas, y te dan unas plantillas, pero lo ideal no es que uses la plantilla como tal. Si es una parte de inicio, pues está bien, pero si se busca la creatividad, si se busca mejorar diseños, bueno, con nuevas ideas, tú busca qué quieres crear. Entonces, por eso la intención de hacerlo en esta ocasión, presentarles como un dispositivo móvil que tiene diferentes aplicaciones a través de los conceptos. También se puede mejorar con la práctica el uso de las letras, porque te permite diferentes tipos de letras, y tú de pronto haces una presentación y revisas ahora que en la presentación como tal, a través de la parte virtual, no se observan unos colores, no se observan unas letras, y eso te va a indicar que en lo posterior no utilices ese tipo de letra, no utilices ese tipo de color. Y todo esto, les digo, es parte de la práctica que uno va a tener que estar realizando, y solo quisimos, o en mi caso, simular ahí esta idea de lo que son diferentes aplicaciones que ustedes, si revisan ahorita su celular, se van a dar cuenta qué tipo de aplicaciones tienen, algunas que ya vienen contempladas directamente en el teléfono desde que lo adquieren y desde que ya les dan el servicio, y otras que ya ustedes, por sus propios intereses, por lo que decíamos hace rato, la personalización, los intereses, las emociones, es cuando ustedes van a identificar. Hasta ahí yo dejo mi participación, mi primera intervención, porque seguramente de esto que comentamos van a surgir muchas dudas, y yo pediría a la doctora Elvia que ella con la experiencia que tiene, sobre todo en este campo tecnopedagógico, pueda abordar estas ideas, ¿no?, de estos elementos y estas ventajas, pero ya con toda la experiencia que nos da también, y que recuerdo que pueden encontrar en este libro. Pues Doctora muchas Elvia. gracias, maestro. Pues gracias también por la publicidad del libro. Muchas gracias. Pues miren, no sé si quieran pasar a una primer ronda de comentarios. Ahí en el chat está abierto. Ahorita, la verdad, una disculpa con algunos que hasta ahorita les di el acceso porque pues estaba yo compartiendo la pantalla, y esa es una de las desventajas del Meet. Pero recupero a grosso modo algunos aspectos que me parece son importantes, porque vamos a continuar ahora con la parte tecnopedagógica de esta presentación. Primero, hay un reto tanto en todos los niveles educativos. De hecho, vamos a ver que muchos de esos retos tienen que ver con brechas que hay, y el maestro Damián hace énfasis principalmente en educación media superior, ¿sí? Que hay un reto y una resistencia de los docentes al uso formativo de los dispositivos móviles, porque principalmente estamos acostumbrados al uso de la computadora. En ese sentido, los dispositivos móviles nos dan algo que se llama también affordances, o que son aquellos elementos intuitivos que nosotros podemos picarle, mover, arrastrar, soltar, y que en ese sentido también nos permiten desarrollar ciertas habilidades de reconocimiento, tanto propios como en nuestros estudiantes. El maestro dijo algo muy importante: conocer el contexto a través de los dispositivos móviles, a través de las redes sociales, y también de esa forma también estar en contacto, aprender del entorno de quienes estamos formando. Eso es clave, y va a tener mucho énfasis en lo que viene también en la educación socioemocional, en estas situaciones de normalidades o de nuevas normalidades que se manejan, ¿no? Esto también nos obliga a buscar nuevas y mejores herramientas, pero también, ¿por qué no decirlo?, a adaptar las que hay, y también incluso a meternos más a la parte del mobile learning, con la aclaración de que este conversatorio es únicamente sobre apps. Hablar de mobile learning o de aprendizaje móvil es un concepto mucho más amplio.
y que si ustedes gustan, igual si nos lo proponen dentro del chat, pudiéramos abordar en posteriores conversatorios, porque es un concepto y un enfoque bastante interesante y que ahorita está emergiendo por cuestiones de esta contingencia el uso de dispositivos móviles, pero no necesariamente está ligado a las habilidades que tienen las personas para formarse con dispositivos móviles, ¿no? Entonces, de ahí también retomo lo que dice el maestro, el celular como distractor ha sido bastante castigado y prohibido en varias instituciones educativas, incluso en nuestro estado hay una prohibición, pero no se han preocupado por el uso formativo. De ahí que las brechas se sigan acentuando y que siga habiendo estas limitaciones para las nuevas prácticas. Sin embargo, pues tenemos también algunas ventajas sobre la personalización, la ubicuidad, la ludificación, la realimentación y esas posibilidades que vamos a ver ahorita con la parte tecnopedagógica. Entonces, quisiéramos ver si alguien tiene algún comentario dentro de las personas que tenemos aquí en el chat, pudieran, más que abrir su micrófono, que les pedimos que preferentemente lo hagan a través del chat. Y si no hay ningún comentario, maestro, con el permiso, le voy a pedir por favor a nuestro Fernando que ubique en el chat si hay algún comentario, que tenga también su micro abierto por si es necesario. Y voy a presentar ahora la parte de tecnopedagógica. ¿Cómo le hacemos para integrar estas aplicaciones en la educación, ¿no? Entonces, vamos a ver esta parte. ¿Me podrían confirmar si ven mi pantalla? ¿Sí, maestro Fernando? Okay. Bueno, con estas características que ya nos fue diciendo el maestro Fernando en cuanto a las apps, fíjense que estamos frente a una dualidad, ¿no? Por una parte, somos de los países que tenemos mayor número de usuarios con dispositivos móviles y por otra parte también somos uno de los países que tiene mayores brechas. Y al hablar de brechas educativas, por ejemplo, nos referimos a brechas en el acceso, en la trayectoria y también en el egreso, ¿no? Entonces, estas brechas, a ver, espérame, tantito, aquí está, listo, a ver si ya me veo mejor. Estas brechas son precisamente brechas que a lo mejor no pueden ser asumidas completamente con las tecnologías, pero sí pueden, en este sentido, utilizarse para atenuarse, ¿no? Y eso es precisamente la parte que se ha intentado trabajar en algunos países. Pero ¿qué pasa en nuestro país, concretamente en el estado de Guerrero? Aparte de las brechas educativas que ustedes ven en esta fotografía, nosotros tenemos brechas paradigmáticas. Las brechas paradigmáticas son visiones de la realidad en las políticas educativas, en la normativa, en las estrategias. Entonces, cuando el maestro Fernando nos habla de que hay maestros que se resisten al cambio, o cuando yo me resisto a usar, por ejemplo, WhatsApp o TikTok o algo que yo diga, no, es que eso nada más es para juego, o no me abro a posibilidades, estoy teniendo una brecha paradigmática. ¿Por qué pongo esta fotografía? Porque creo que hay una brecha paradigmática entre las visiones que tienen nuestras autoridades o concretamente las comisiones políticas que hay en educación aquí en el Estado, cuando, creo que fue el año pasado, prohíben los celulares y tabletas en escuelas de Guerrero y de repente de una prohibición que va no ligada a una formación, esa es una situación que sí es grave porque se prohíbe pero no se forma, entonces de esa prohibición pues se quitan todas las posibilidades de poder instaurar estas ventajas que pueden tener las tecnologías para formar a las personas y concretamente para formar a los estudiantes. A un niño se le da desde una determinada edad un dispositivo móvil, pero no se le forma para usarlo. Los papás lo podemos comprar, pero no le decimos cómo lo debe usar. Una cosa es cómo lo va a manejar, pero no necesariamente cómo va a usarlo de manera formativa y cómo también ese uso formativo le va a ayudar a mejorar ciertas habilidades, ¿no? Y esto también de las brechas paradigmáticas no es exclusivo de quienes hacen las políticas educativas, sino también de los profesores, ¿no? Tenemos también esa prohibición que llegó a darse en varias escuelas de Europa y de Latinoamérica, de nuestros países, de usar el celular en clase, pero no hemos generado una política formativa
para ayudar a las personas a utilizar esa tecnología para construir. Entonces, vamos a seguir teniendo problemas de ciberbullying, de sexting, de acoso por dispositivos móviles, mientras no nos dediquemos a formar. Entonces, esa parte es algo que sí quiero dejar muy en claro y que esperemos se retome en la agenda digital educativa. Fíjense que a nivel nacional, recientemente en este año, como resultado de la pandemia, se empieza a generar una aceleración en el uso de las tecnologías y pasan de ser las TIC ahora a nivel nacional a ser considerados como las TICAT, tecnologías de información, comunicación, conocimiento, aprendizaje digitales. Y en ese sentido se abre la agenda digital educativa con la participación de numerosos investigadores en donde ponen, por ejemplo, algunos ejes como la formación docente, la cultura digital, la producción de recursos educativos digitales, la conectividad, la investigación y el desarrollo e innovación. Aunque no se incluye expresamente el uso de dispositivos móviles ni el del aprendizaje móvil, sí es inherente que los dispositivos móviles estén considerados en estos aspectos, porque mediante la cultura digital se va a favorecer a buenas prácticas en el uso de los móviles y la producción de recursos educativos pues se encuentra un gran mercado, hablando tanto de venta como de gratuidad, en las apps educativas, ¿no? Entonces, el reto de la conectividad sigue latente, pero a diferencia de la conectividad en Internet, pues también podemos hacerlo mediante las redes de telefonía móvil y pues consumiendo datos, ¿no? Que también es otra cuestión que abre brechas, pero que sin embargo pues tendríamos ya que estar trabajando. Ahora, en esta agenda digital educativa es lo que pasa en el país, pero a nivel mundial, se me fue la diapositiva de la UNESCO, pero a ver, aquí está, ahorita los invito a jugar. A nivel mundial, la UNESCO lleva varios años trabajando diferentes iniciativas alrededor del mundo para que diferentes personas que no tienen acceso en sus comunidades a una institución escolar o a alguna educación de carácter formal tengan acceso a la educación a través de dispositivos móviles. Entonces, si ustedes se meten, voy a copiarles y pegarles este enlace, si ustedes se meten a toda esta fuente de aprendizaje móvil de UNESCO, se los estoy aquí pegando, van a encontrar que hay toda una serie de iniciativas que ustedes pueden consultar en diferentes niveles educativos y también tanto en educación formal como en informal. Entonces, esta parte es importante rescatarla porque no es una política que aparezca de repente como arte de magia el aprendizaje móvil ahorita, sino que es una política que se ha implementado con incluso grupos de cierta vulnerabilidad y que tienen parte de esas brechas a las cuales la educación formal no llega y que se han tenido experiencias exitosas. ¿Por qué no pensar en México, en recuperar esas experiencias exitosas y en el estado de Guerrero pensar en formar a las personas más que en prohibirles los usos? Entonces, esa parte tendríamos que verla más enfatizada a que el aprendizaje móvil no es un sinónimo de usar el celular, sino que el aprendizaje móvil es un sinónimo de toda una metodología. Entonces, más que los dispositivos, es la metodología. Y precisamente hablando de metodologías, los vamos a invitar a jugar de manera rápida. A ver, déjenme irles. En el chat tienen ahí la liga de UNESCO y en el chat también les voy a enviar la liga de el juego de EducaPlay. Si tienen la app de EducaPlay en su dispositivo móvil, vale la pena descargarla. Si no, pues la voy a presentar aquí en la pantalla. Y este es el juego que los estoy invitando a jugar. Es un juego de diferencias y semejanzas y tiene que ver precisamente para que ustedes vayan viendo que el uso de dispositivos móviles implica también una nueva modalidad, por decirlo de esta manera. Entonces, no sé si en el chat, maestro Fernando, me ayuda a leer las participaciones que haya. En uno horizontal, la pregunta nos dice, ¿este tipo de ambientes se utiliza, aquí un error de dedo, se utiliza en el e-learning? El e-learning es el aprendizaje electrónico. Y si tenemos alguna pista por letra, tendríamos que la primera letra es P, L, A. ¿Algo les ha de sonar similar? A ver,
¿Quién completa, por favor, en el chat? Si me ayuda, maestro Fernando. O igual, si usted quiere decir la respuesta, con todo gusto. Plataforma. Así es. Tenemos las plataformas, pero digitales. Perfecto. A ver, anímese, por favor, a jugar con nosotros. En las verticales 4 tenemos algo que el maestro Fernando nos dijo al inicio y es precisamente una modalidad que es ubicua. ¿Quién nos dice de qué se trata? La primera pista, vamos a ver. A ver, ¿quién nos lo dice? Está en inglés, esa es otra pista. Ya está el término. Ok, ¿quién es? Learning, dice Alma Salgado. Así es, Mobile Learning, sí, que es precisamente lo que yo les decía, que tiene que ver con las apps, pero no necesariamente es utilizar solamente las apps, sino también es metodología. Entonces vamos con la última, porque creo que no se me animan a jugar. Este tipo de dispositivo se utiliza en el Mobile Learning. ¿Qué dispositivos utilizamos? Vamos con la pista por letra. A ver, ¿qué? A ver, damos una pista y damos 2-3 segundos para ver si contestan, porque sí están contestando, pero ya no llegan. A ver, dice Sara, dígame, los móviles. ¿Quién dijo? Dice móviles, Lidia dice dispositivos electrónicos, Juliana dice digitales. Los ponemos como móviles. Perfecto, son dispositivos móviles, aunque pueden tener la sinonimia, electrónicos, digitales, pero bueno, la característica es que son dispositivos pues que van a tener ubicuidad. Y vamos con la 3. Esta modalidad incluye lo presencial y lo virtual. ¿Qué modalidad es? La que se habla mucho que vamos a tener ahorita en la nueva normalidad, la vamos a definir en inglés. No sé si conocen el término, pero si no lo conocen ya aprendieron algo nuevo. En inglés término de Miguel Ángel, Blended Learning, Alma Salgado también, Blended Learning. Perfecto, y saludos a Miguel Ángel y a la doctora Alma, que también la vamos a invitar para nuestras siguientes sesiones, estén pendientes. Y aquí en esta parte, en el 5, nos dice, esta condición es la que tiene que darse para el blended learning, o sea, el aprendizaje mixto. Estar en un lugar escolar, salón de clases de manera síncrona. ¿Cómo se le llama al estar en el mismo lugar, en el mismo momento, en un salón de clases? ¿Qué es lo que extrañamos? Bueno, nos dicen que ubicuidad, pero ¿no? Sara Ruth dice que presencial, Israel dice presencialidad. Así es la presencialidad. Entonces, como ustedes pueden ver, los celulares o las apps las podemos ocupar tanto en el blended, o sea, tanto en el aprendizaje mixto, también las podemos ocupar en el salón de clase, que es donde se han prohibido, también las podemos ligar con plataformas digitales o las podemos emplear como lo hace UNESCO exclusivamente de manera ubicua en Mobile Learning, que es donde nosotros en cierto modo necesitamos adherirnos a cierta metodología. Pero si habláramos, por ejemplo, de trabajar con aplicaciones o de qué hacer con las aplicaciones, pues viene mucho a colación lo que nosotros podemos hacer tanto dentro como fuera del aula, aunque aquí sí lo ubiqué más en el aula. ¿Qué podemos hacer con algunas aplicaciones? Podemos nosotros gestionar contenido. Canva, como lo acaba de presentar el maestro Fernando, puede ser para crear infografías, podemos publicar las infografías, pero también lo podemos hacer con documentos colaborativos de Google. O podemos también buscar infografías y curarlas, no porque estén enfermas, sino más bien adaptarlas a las necesidades de mi tarea, de mi trabajo, o si yo soy docente, del contenido que yo vaya a presentar. Le puedo quitar, agregar, modificar, etcétera. Una parte importante, y esto es clave, ahora que vamos a dar talleres de inducción virtuales, que sería lo más idóneo, aunque la universidad no ha asumido una política al respecto, sería lo más idóneo, que le apostáramos, colegas, a la gestión de información. Los muchachos, por el simple hecho de ser nativos, no asumamos, por favor, que lo saben todo y que saben manejarlo todo. Ellos tienen necesidades y una de esas necesidades es precisamente buscar, seleccionar, citar, referenciar, publicar y difundir información fidedigna. ¿Por qué lo vemos como necesidad? Porque si no existiera esta parte de necesidad, entonces no tendríamos problemas de fake news, no tendríamos problemas de infodemia, no tendríamos problemas de infoxicación, que son, digamos que enfermedades digitales relacionadas con el mal manejo de la información. Entonces, el celular
puede utilizarse precisamente para que a través de los buscadores y de los criterios avanzados, a través de aplicaciones para la citación y la referenciación y a través de aplicaciones para generar contenidos, pues se haga toda una gestión de información. Imagínense meter esto, y les doy ideas, dentro de un taller de inducción virtual corto con el uso de dispositivos móviles. Estaríamos entonces contribuyendo a la formación. Y vamos aquí a la parte de la gestión de clase. Hay varias aplicaciones que nos sirven a los maestros para que planifiquemos, para que incluso hasta pasemos lista, para que llevemos un control y seguimiento de nuestras sesiones. ¿Se pueden descargar? Claro que sí. Ahora, la otra parte que sí quiero hacer énfasis es la gestión del aprendizaje. Ojo, no es lo mismo gestionar la clase que gestionar el aprendizaje. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con WhatsApp o con Facebook, estamos tal vez gestionando la clase, pero si queremos gestionar el aprendizaje, las realimentaciones o los trabajos que nosotros recibimos en esos espacios virtuales o en esas apps, tendrían que ayudarnos a tomar decisiones, a, en cierto modo, explorar otras posibilidades y a decidir si vamos a continuar con estas aplicaciones o les vamos a dar cierta libertad, y algo que decía aquí el maestro Fernando, la toma de decisiones sobre también qué aspectos los estudiantes pueden decidir, valga la redundancia, para presentarnos de manera diferente una actividad o para trabajar de manera diferente un mismo proyecto, ¿no? Entonces, esta parte también va muy a colación con el uso de dispositivos móviles y también con el uso de plataformas, ¿por qué no decirlo? Ahora, si ustedes se fijan, en el año 2017 sale esta lista, que de hecho ahorita va a tener muchas modificaciones, de las apps más descargadas en el mundo, ¿sí? Si bien, por ejemplo, Messenger del WhatsApp, el Messenger que nosotros conocemos, el Instagram, el Facebook, no son aplicaciones educativas, eso no las limita a que nosotros no las hagamos educativas. Pero ¿cuál es el reto ahí? El reto es la metodología. ¿Sí? No simplemente el Facebook va a servir para que yo les gestione la clase, o sea, para que yo les diga, oye, hay tarea de tal, o mañana nos vemos en tal hora en el chat. No, sino que simplemente nosotros tendríamos que tener claros una serie de elementos que es precisamente lo que le va a dar el carácter de tecnopedagógico. ¿Por qué no aprovechar las aplicaciones más populares para transformarlas en educativas? Pues eso también es clave en el aprendizaje móvil, ¿no? ¿Y cuáles serían esos aspectos precisamente que nosotros tendríamos que considerar si quisiéramos trabajar con los celulares en estas próximas normalidades, que no van a ser completamente virtuales, pero tampoco a lo mejor completamente presenciales? O quién sabe, puede ser que sigan siendo más virtuales que presenciales, pero necesitamos no solamente ceñirnos a la parte de estar detrás de la pantalla en Zoom o detrás de la pantalla en Meet, sino que también podríamos integrar estos dispositivos móviles para diversificar recursos y hacer un cambio en la dinámica de la clase. Entonces, en este sentido, ¿qué les invito a integrar? Primero, no podemos integrar un dispositivo móvil si no tenemos clara la intención, o una app. Yo puedo descargar una app muy buena, pero si no tengo claro cuál es la intencionalidad de esa aplicación, entonces lo más seguro es que sí, llame la atención, genere cierta motivación, pero no necesariamente me ayude al aprendizaje del contenido o que me ayude al desarrollo de las habilidades. Por eso es clave que yo tenga claro, llámese competencia, llámese objetivo de aprendizaje, llámese habilidad que quiero desarrollar, cuál es. Y en función de eso, también vamos ligando con el tipo de contenido. Puede ser que a lo mejor yo les dé alguna plática breve en Meet o por videoconferencia, o que en la plataforma de Edmodo o en nuestro Facebook, que también tenemos ahí una plataforma posible para tener una clase virtual, pues tengamos un tipo de contenido, pero que ese tipo de contenido también pueda ligarse con una aplicación de dispositivo móvil. Ahora, otro aspecto a considerar es el grado de multimedia, es decir, el grado también en el cual nosotros vamos a diversificar recursos. Al hablar de multimedia, no solamente nos vamos a enfocar a presentarles puros videos, sino que también tenemos que considerar
que podemos presentar, como lo hizo el maestro Fernando al inicio, infografías, podemos presentar imágenes, podemos pedirles a los estudiantes, no necesariamente que descarguen aplicaciones, sino que, por ejemplo, utilicen la cámara de su teléfono celular para que ellos generen sus contenidos multimedia y en función de eso, vámonos al punto 4, generen los elementos visuales para explicar los contenidos de aprendizaje. ¿Se imaginan, por ejemplo, explicar las pendientes de una recta con fotografías que los estudiantes tomen en la comodidad de su casa, ahora que no pueden salir, que identifiquen las pendientes de las rectas que ven en sus muebles, en sus paredes, en sus diseños dentro de sus habitaciones, etcétera? Pues eso es parte también de emplear de manera distinta el aprendizaje móvil. Ahora, esto es clave. No solamente es mandarlos a hacer la tarea o ponerles el contenido, sino sobre todo qué nivel de interactividad voy a tener. Ya que tomaron las fotografías, ya que hicieron la actividad con la aplicación, ¿cómo vamos a compartir esta interactividad? No se la va a quedar el estudiante ni me la va a reportar únicamente a mí. La ventaja que tiene el uso de aplicaciones y el uso del aprendizaje móvil es que puede ser eminentemente colaborativo y que podemos ocupar precisamente esos espacios que ocupamos mucho para chatear y para socializar como espacios o comunidades de aprendizaje, ¿sí? O podemos agregar algunas aplicaciones como Padlet, por ejemplo, que vamos a ver también nosotros aquí en la práctica, que nos ayuda también a generar una pizarra colaborativa y una evidencia, si le quieren llamar así, un portafolio colaborativo de evidencias de aprendizaje. En este sentido, es clave la accesibilidad. Hay dispositivos que no tienen todos los niveles de accesibilidad. Por eso es importante saber con los estudiantes qué tipos de dispositivos tienen o cuáles son las aplicaciones que son accesibles. Ojo, también el maestro Fernando nos hablaba de que había aplicaciones gratuitas, había aplicaciones de prueba y había aplicaciones que generaban costo. Una aplicación con costo, pues puede ofrecer muchas ventajas, a lo mejor de los puntos 1 al 5, pero ¿qué pasa si tus estudiantes no pueden costearla? Entonces, hay que regresar a lo esencial, probablemente al WhatsApp, a Facebook, pero con alguna aplicación que les permita generar contenidos o simplemente a lo mejor su cámara fotográfica, su cámara de video, los filtros. Yo he trabajado mucho con el uso de fotografías, filtros, con el uso de las notas de voz y las notas que tienen en el celular, pero vuelvo a lo esencial. Lo esencial es qué quieres, cuál es la intención formativa a desarrollar. Y la parte de derechos de autor que tiene que ver precisamente cuando los estudiantes generen contenido. Cuando los estudiantes generen contenido como una infografía, es importante también, como parte de su ciudadanía digital, irles tomando esa práctica de que ellos pongan su licenciamiento Creative Commons, que a lo mejor no lo abordamos tanto acá, pero igual lo podemos abordar si vemos más la parte de aprendizaje móvil, y la parte también del respeto a los derechos de autor de los demás. Por eso hablábamos de la gestión de información, citar, referenciar, no solamente llevarme las fotos por llevármelas, sino poner de dónde las tomé. Y miren, cuando los muchachos, por ejemplo, han, en mi caso, utilizado la cámara fotográfica, hay ciertas restricciones. ¿A qué no le pueden tomar fotos ellos, por ejemplo? No le pueden tomar fotos a personas en la calle, a menos que tengan su autorización, pero de hecho las fotos que empleamos fueron no de personas, eran de cosas, ellos tenían que construir sus escenarios. Y tampoco pueden tomar fotos a menores de edad, o sea, niños, por ejemplo. Entonces, establecer ciertas reglas ayuda también a la seguridad de los chicos, ¿sí? Porque obviamente una persona que te esté tomando fotos en la calle, pues no es del todo también muy, muy bien vista, pero también ayuda a que ellos asuman las buenas prácticas con el uso del móvil, en el sentido de que la imagen de los demás, por el simple hecho de traer un móvil, no les pertenece y de que ellos son responsables precisamente del uso que le den a su propia imagen. Muy bien, entonces, en este sentido, dentro del libro, les comentaba el maestro Fernando, yo propongo una gestión tecnopedagógica. Estos son algunos elementos de la gestión tecnopedagógica, pero me voy a lanzar un poquito a establecer algunas especies como de recomendaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Pues para poder aplicar con una intencionalidad metodológica las aplicaciones móviles, pues tenemos que adoptar un enfoque tecnopedagógico, una estrategia tecnodidáctica. Por ejemplo, nosotros podemos
plantear usar las aplicaciones, aunque estemos presencial, estemos a distancia, nosotros podemos usar las aplicaciones. Podemos mandar a los alumnos a jugar a través de elementos de gamificación o podemos utilizar la clase invertida. Por ejemplo, nos vamos a ver en el Zoom, nos vamos a ver en el Meet, pero antes vamos a tener listo este juego, vamos a tener revisado este video o van a irse a la aplicación de Google Arte y Cultura y van a tener escuchado este podcast en esta aplicación, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que adoptemos un enfoque y una estrategia. También es clave tener mucha claridad en la asignatura y en que la idea de la asignatura, como viene en el libro o como yo la doy en el salón, no va a ser la misma. Tengo que sintetizar, irme a lo esencial. En este punto también me voy a lanzar un poquito más y con esto voy cerrando a la parte de los detonadores. El maestro Fernando comentaba que el aprendizaje móvil que las aplicaciones, bueno, sí, el aprendizaje móvil tiene carácter de personalización y es personalizable porque toma los contenidos con estos detonadores. O sea, yo puedo generar para que los estudiantes trabajen con dispositivos móviles, un reto, un problema, tomar en cuenta sus intereses, sus pasiones o sus necesidades. Entonces, cuando hablamos de retos, por ejemplo, la gestión del tiempo ahorita, en estas circunstancias de confinamiento o de todavía normalidades a medias o de nuevas normalidades, es un reto, es una situación difícil que los estudiantes tienen que trabajar. Ahí viene otro tip para un curso de inducción, por ejemplo. El uso formativo de tecnologías es un reto, es una situación que se tiene que asumir. Cuando hablamos de un problema, la seguridad en la Internet y cómo la están trabajando los maestros y nuestros estudiantes es un problema. Es una cuestión que ellos necesitan conocer de manera explicativa para poderla resolver. Y si hablamos de intereses, la gestión de información, el cómo discriminamos la información falsa, de la información pertinente o verdadera, son habilidades que pueden ser de interés porque son transversales y son también parte de esta formación que se puede tener con los móviles. Las pasiones es un elemento que se tiene que conectar para personalizar y en ese sentido, ayudarle a encontrar a las personas el sentimiento de lo que les apasiona y conectarlo con los contenidos de aprendizaje es también un elemento importante que puede detonar un uso de celulares formativo. Y en la parte de la necesidad es algo que va a estar latente, la gestión de emociones, la expresión, la comunicación. Imagínense darles a los muchachos o a los maestros las posibilidades de que a través de sus dispositivos móviles ellos graben, narren, escriban o pongan en nota de voz cómo se sienten, qué niveles de emociones han estado manejando en estas situaciones, cómo las han abordado. Esto, aparte del desahogo, va muy ligado con los procesos formativos post-COVID. Entonces, pues estos son aspectos que vamos ya concretando en algunas, ¿cómo les diré?, sugerencias de aplicaciones para ludificación. Entonces, por ejemplo, miren, el maestro Fernando mencionaba el juego. Esta aplicación de Classcraft, no se las escribí aquí, pero se las escribo. Classcraft es una aplicación padrísima que, por ejemplo, lo que hace es que tu clase de matemáticas, de español, de inglés, te la va a generar en un mundo virtual como de este tipo y los jugadores, que en este caso van a ser tus alumnos, van a poder competir, digamos, por puntos de experiencia, que son estos X points, van a poder competir por puntos para poder liberar batallas, y esas batallas pues son quizzes, son exámenes, y está muy, muy padre Classcraft, es todo un reto para el profesional creativo, ¿no? Educaplay, que es el que les acabo de mostrar, pero también hay otras aplicaciones como Kahoot o Nearpod que ustedes pueden ir verificando, ¿no? Ahora, hay algunas otras aplicaciones, por ejemplo, para el pensamiento crítico. Esta aplicación de Piensa Más Allá de UNAM es una aplicación que les súper recomiendo. Ahorita les voy a compartir algunas capturas de pantalla, obviamente con respeto a los derechos de autor, no les comparto toda la aplicación, pero es libre, es de libre descarga y es una aplicación que nos pone en situaciones de decisión y de cómo se puede construir un argumento
para poder asumir una conducta. Entonces, UNAM tiene una garantía de calidad en estas aplicaciones y creo que fui de las afortunadas en formar parte de el programa piloto. Fuimos de los maestros que piloteamos la aplicación antes de que saliera al mercado. Está disponible en Play Store y me parece que está disponible para Android e iOS. No recuerdo si iOS, pero al menos Android sí lo tiene. Para quien trabaja inclusión o la parte de tomar en cuenta la diversidad en sus clases, tenemos estas aplicaciones como Sense Switcher o Trastorno Déficit de Atención Trainer. Estas aplicaciones tienen la ventaja de que son para personas que tienen ciertas dificultades de aprendizaje, pero no son exclusivas. Si ustedes detectan alumnos con diferentes necesidades, que de hecho en un salón sí los hay, ustedes pueden darse una vuelta por algunas de estas aplicaciones, entre otras tantas, y pueden revisar cuáles ejercicios podrían servirles a sus clases sin necesidad de que presenten trastornos o no de aprendizaje. Un mercado importante que necesita ser rescatado es el de los adultos mayores, con las aplicaciones móviles y la alfabetización digital. ¿Para qué le puede servir a un adulto mayor las aplicaciones? Por ejemplo, le puede servir para fortalecer sus habilidades mentales con los senior games, o sea, que son estos juegos de memoria, de sudokus, etcétera, pero también tenemos aplicaciones como Safe 365, que te indica dónde está, en este caso, la persona que tiene el celular, que es un adulto mayor, dónde se encuentra ubicado o si se le va a acabar la batería del celular para que le mande un aviso. O sea, estas cuestiones también de seguridad en una persona que a lo mejor tiene problemas para memorizar o recordar su dirección son importantes. Si una persona necesita saber a qué hora tomar sus medicamentos, los tipos de medicamentos que está tomando, cuáles las recomendaciones que le dio su médico, también puede adherirse a una aplicación como MyTherapy App y en ese sentido, pues ayudar tanto a la persona como a sus cuidadores. Uno de los aspectos que también tienen las personas de la adultez mayor o también algunas personas que tenemos problemas de la vista es la parte de las interfaces. Big Launcher permite, por ejemplo, que la pantalla del dispositivo móvil se haga más grande, los iconos, y la persona de la tercera edad pueda trabajarlo sin problemas. O lo que muchos tenemos también son los contadores de pasos para ir monitoreando pues nuestra actividad física. Si hablamos de idiomas, por ejemplo, pues Duolingo, Babel, son aplicaciones también igual que Memrise, que también ocupa una parte de ludificación, Elsa, Lyrics Training, o Timicards, que son aplicaciones para trabajar con juegos el aprendizaje de idiomas. Canvas y Pictochart nos fueron compartidas por el maestro Fernando como elementos para ser creativos. Y hay muchas más, simplemente estamos haciendo algunas sugerencias. Y para la parte de musicalización, fíjense que apenas trabajamos una iniciativa para musicalizar pedagógicamente las clases y vimos, por ejemplo, que aplicaciones como Smule, Jamendo, Deezer y YouTube Music pueden ayudar a que los estudiantes vayan incorporando la apreciación musical para desarrollar habilidades ligadas con el pensamiento crítico, creatividad, imaginación y también, pues, ¿por qué no decirlo?, ciertas habilidades ligadas con el aprendizaje de las matemáticas y la comprensión lectora. Entonces, esto es, a grosso modo, lo que quiero compartirles y le dejo la palabra al maestro Fernando para que vaya haciendo el cierre. Aquí vienen también algunas preguntas que el maestro Fernando nos está proponiendo y ahorita les voy a dejar de compartir un momentito para que les pase la liga donde ustedes lo van a colaborar. Adelante, maestro Fernando. Más bien, les voy a colaborar de una vez. De entrar a las preguntas que tenemos ahí para que puedan ir reflexionando, quiero ver algunos de los comentarios que durante su intervención estaban fluyendo. Además de la participación cuando nos puso por aquí a jugar y que la mayoría participó. Sí, adelante. Tenemos los comentarios de Julio Avilés Romero, que dice: debemos considerar que las apps que funcionan como red social no fueron diseñadas para entornos educativos, lo que conlleva a una adaptación de estas apps para mediar procesos del aprendizaje móvil. Lo que decíamos, es cierto, muchas de las sí hay aplicaciones que son específicamente educativas, pero también estamos observando que nuestros estudiantes
justamente porque todavía no existe esa formación y todavía hemos estado pasando por esa etapa de resistencia al uso de estos dispositivos móviles en el aula, y ahora nos vemos obligados por las condiciones a distancia que tenemos que tomar las clases o impartir clases, que lo que estamos haciendo es buscar mecanismos para adaptar justamente las aplicaciones que los jóvenes tienen ya en sus celulares, a los que son más accesibles, no porque sean los únicos, no porque sean los mejores, sino porque son los de fácil acceso para ellos. Es difícil justamente cuando hablaba de las cuestiones de conectividad o de gratuidad también en el uso de las aplicaciones, que todos tengan aplicaciones con costos a lo mejor sí más elevados. El docente podrá atenderlos porque tiene un salario, pero el estudiante, por ejemplo, estudiantes de nivel superior que además pagan, por ejemplo, en la presencialidad pagan una renta, vienen de otras regiones y además tienen que comprarse ahora a lo mejor una computadora porque algunos plantean que sea una parte de clases presenciales, una parte de clases virtuales, o tengan que comprarse un celular con diferentes características, pues obviamente nos estamos adaptando a estas aplicaciones, no las que fueron diseñadas específicamente con un carácter educativo. Hablaba también de la responsabilidad que debe de haber en todos cuando tomemos fotografías, dice Juliana Juárez Ayala, fotografías tomadas por nosotros los estudiantes, tomando medidas de responsabilidad, justamente no tomarle fotos a los niños. Incluso en el Facebook se ha solicitado, se ha pedido que no suban fotos de sus propios hijos, como a veces nos emocionamos y decimos de preescolar, salió de primaria, y ya les estamos tomando fotos, porque sabemos que hay muchas redes que las utilizan para otros fines. Entonces también hay que ser responsables en el uso de las fotografías que compartimos. Gidam Yasser Díaz. Ahora existen simuladores virtuales para hacer laboratorios y prácticas en distintas asignaturas. Justamente hay una serie de aplicaciones que te permiten que juegues con diferentes actividades, estrategias, y que permitan un aprendizaje que motiva al estudiante a hacer uso de esas herramientas. Entonces, en las asignaturas, justamente como dice Gidam Yasser, se pueden hacer a través de simuladores virtuales. Julio Avilés Romero, el aprendizaje móvil, bueno, es como una ecuación aquí, el aprendizaje móvil más cómputo en la nube, más uso de apps, es igual al desarrollo del pensamiento crítico de los aprendices. Justamente porque tenemos que formarnos y tenemos que educar a los otros también, decir cuáles son las formas correctas y cuál es lo incorrecto dentro de este uso de diferentes aplicaciones. Juliana Juárez, no tomar fotos a personas menores de edad, autos, placas sin autorización. Exacto, para cuando hagan alguna de esas actividades. Alondra hace comentarios también. Compartimos, además de algunas aplicaciones que usted señalaba, compartimos también aquí en el chat algunas otras que pueden ir utilizando. Y les vamos a pedir que las vayan compartiendo en el Padlet, si fueran tan amables de entrar. Ahorita me tuve que salir un momentito para descargar precisamente esas imágenes que les quería presentar de la app de UNAM, de Piensa Más Allá, porque es precisamente, fíjense que la app es muy buena, pero también sería bueno tomar como que esos ejemplos, ahorita se los voy a compartir, de lo que se puede hacer. Esto también se puede hacer en el Facebook, por ejemplo, ¿no? A ver, denme ahorita oportunidad. Mientras comento lo que dice Miguel Ángel Martínez, en este semestre que acaba de terminar, hubo docentes que dejaban como 5 actividades por semana. ¿Qué recomiendan para no saturarse como docente y no saturar a los estudiantes de muchas tareas? Bueno, hay diferentes opiniones, pero adelanto mi comentario. Primero tendríamos que trabajar de manera colegiada. Los docentes de un determinado semestre o determinado grupo tendríamos que hacer esas reuniones y dejar trabajos colaborativos, un mismo trabajo, una misma actividad, pero que intervenga desde las diferentes áreas o diferentes materias que le imparten a ese grupo. Es un trabajo integral, no un trabajo por cada maestro, porque también el maestro se está saturando desde el hecho de que antes a lo mejor revisaba trabajos en equipos y ahora revisa trabajos de manera individual. Y entonces sí es importante que se fomente el trabajo colaborativo con los docentes.
también vayamos a eliminar esas resistencias de trabajar con otros compañeros y que fomentemos actividades que sean más integrales. Que si, por ejemplo, en bachillerato, imagínense una actividad que incorpore taller de lectura y redacción, que incorpore matemáticas, que incorpore, no sé, investigación, materias que van a lo mejor en el mismo semestre, o desde qué enfoque, desde qué parte van a dejar la revisión de esa actividad, pero con una misma actividad. Entonces son trabajos más integrales para no saturarse. Ahí también quiero rescatar un comentario que si lo puede leer, hace aquí el maestro José Luis Avilés, de los proyectos integradores o integrales que también hemos trabajado tanto a nivel medio y que sí son una tarea pendiente en superior, pero yo rescato nuevamente la parte de la intencionalidad. Es sumamente importante saber cuál es la intención de dejar las actividades y a qué me estoy comprometiendo yo como maestro también al evaluarlas, ¿no? O sea, es que tenemos a lo mejor también ese chip muy arraigado de entre más ejercicios dejemos, estamos como que más monitoreando que no estén sin hacer, que estén haciendo algo o que no estén de ociosos, ¿no? Entonces, esa parte creo que da al traste con lo que comentábamos. ¿Cuál es la intención de dejar actividades? Y sobre todo, cómo van a abonar esas actividades a que yo logre esa intención. Entonces, si le hiciéramos así y le hiciéramos también como nos comentan algunos de ustedes en el chat de manera colegiada y también al maestro Fernando como nos los puntúa, pues creo que no tendríamos a lo mejor esos problemas de saturación de tareas. Y habría que ver también cómo evaluamos. Con la doctora Alma, próximamente, que también nos está acompañando aquí la doctora Alma Salgado, vamos a tener una videoconferencia sobre seguimiento y evaluación en la virtualidad. Entonces, vamos a ver que esa parte también representa un reto y qué tanto estamos nosotros dispuestos a asumir, sobre todo el reto de la realimentación, que era también algo que usted decía, maestro Fernando. Antes de darle la palabra, por favor, los estoy invitando a que aquí en el Padlet vayan, por favor, compartiendo las actividades. Miren, por ejemplo, aquí ya nos compartió la doctora Alma algunos del NIRPOD para enseñarles vocabulario, ¿no? Y nos comparte también la liga, padrísimo, Stormboard. Entonces, aquí, por favor, vayan compartiendo. La ventaja de esto es que nos vamos a llevar esta liga, ustedes la pueden llevar y se puede seguir abonando. Y pues esta vendría siendo como la parte esencial para darles como que lo que pugnaba el maestro al principio, ¿no? Una comunidad de aprendizaje y un elemento de colaboración. Adelante, maestro Fernando. Sí, aquí más bien ya sería que los comentarios que están haciendo ahorita se ubicaran en la liga que compartió la doctora Elvia en el chat para que puedan accesar a lo que nos está mostrando en la pantalla. Además de que nos comparten algunas aplicaciones que ellos han utilizado, Alejandro Sí, Rojas, hola, hola. Lisa, nos están comentando diferentes plataformas o aplicaciones que ellos han utilizado. También nos dicen que a través de proyectos transversales para evaluar asignaturas, o, por ejemplo, coloca Julia Villar Romero la hora de la naturaleza, que puede emplearse para evaluar hasta 4 asignaturas. Muy bien. Entonces, el uso de Classroom, que puede tener muchos alumnos, muchos maestros, pero que si se trabaja por academia, dice Yidan, podría ser una sola planeación y diseño del curso, y que cada maestro evalúe y programe sus sesiones en Meet con sus alumnos para tutorías. Entonces, son diferentes comentarios que están vertiendo aquí en el chat, pero la idea sería ahorita invitarlos también a la cuestión de las preguntas que estábamos compartiendo. Adelante, maestro Fernando. Hay otras preguntas más para la reflexión y les pedimos que más que en el chat también ya ahora la compartan en el Padlet, sobre todo porque son ideas que les pueden servir a todos los colegas que están presentes y que se pueden llevar ya con mayor facilidad. Adelante, maestro Fernando. Sí, para que puedan acceder ahí a la liga que compartió la doctora Elvia, para que puedan ir incorporando en el Padlet. Entonces, por ejemplo, nosotros preguntábamos, ¿en qué medida utilizas las apps para realizar trabajos escolares? ¿Y qué diferencias encuentras entre una app de red social, puede ser, o una app educativa? Nosotros hablábamos al inicio de estas diferencias.
de que ciertamente no todas fueron diseñadas con un carácter educativo. Entonces, de cualquier forma, ahorita nos vemos obligados a usar muchas de ellas y entonces queremos ir conociendo en qué medida han utilizado diferentes aplicaciones para esos trabajos escolares. Esa es una de las interrogantes. Otro aspecto, por ejemplo, ¿cuál es el ambiente de aprendizaje ideal para ustedes? Yo, porque he estado leyendo a muchos o varios incluso mandan mensajes y dicen, extraño la presencialidad, extraño el estar en las clases, extraño el estar con mis compañeros conviviendo. ¿Cuál es el ambiente de aprendizaje ideal que ustedes tienen? Pero también resulta que cuando ya estábamos en las clases, muchos o llegaban tarde o decían pues diferentes situaciones por las cuales no podían estar en la presencialidad. Entonces, ¿cuál es el ambiente de aprendizaje ideal? O ahora en esta ubicuidad también que nos permite, pues puede ser más interesante, más importante en el uso de los tiempos de cada uno. Y voy leyendo, dice la doctora Alma, la diferencia de uso de las herramientas como Facebook se encuentra en la orientación educativa. Paradigma educativo, teoría del aprendizaje, método educativo, objetivos de aprendizaje que le des a la actividad realizada en dicha herramienta. Entonces, justamente tiene que ver para qué usamos este tipo de aplicaciones. ¿Cuál es la utilidad que le damos? Independientemente de para qué fueron creadas estas aplicaciones. Gracias, doctora. Comentaba la doctora Elvia que idealmente pudieran ir haciendo ya los comentarios no en el chat, sino directamente en el Padlet a través de la liga que ella había compartido. Y con la pregunta que usted también nos comparte, aquí igual pueden tomar las que usted nos va diciendo y las pueden agregar, o pueden agregar también las que ellos deseen. ¿Cómo ven, maestro? Sí, en esta imagen que podemos ver hay varias preguntas. Por ejemplo, en la parte donde está el relojito que habla de la flexibilización del horario de trabajo, ¿cómo te serviría el uso de una aplicación educativa para aprender sin afectar tus distintas actividades cotidianas? Entonces, esa es otra interrogante que pueden ir respondiendo ahí. La retroalimentación. ¿Por qué consideras que una app educativa te permite un aprendizaje eficaz? Sobre componentes lúdicos, planteamos si has utilizado en tus clases alguna app que te permita aprender jugando. Seguramente lo han realizado. Yo he tenido la oportunidad, sobre todo cuando los jóvenes coordinan las sesiones de clase, que son ellos los que ponen a jugar a sus compañeros a través de algunas aplicaciones. Entonces, ojalá que nos puedan compartir ustedes si han utilizado en sus clases, ya sea como docentes o como estudiantes, que les permita aprender jugando. ¿Y cuál me recomendarías? ¿Y por qué me la recomiendas? Pues para ir conociendo también ustedes qué están utilizando y qué puedo utilizar yo en mis propias clases. ¿Cuál me recomendarían y por qué? ¿Qué otras ventajas encuentras en el uso de las apps en el ámbito educativo? Y entonces toda esta serie de preguntas que estamos por ahí planteando, ojalá que nos puedan ir respondiendo en el Padlet. O los que no puedan ingresar al Padlet pueden hacerlo directamente aquí en el chat también. Igual les puedo compartir otra vez la liga para que ustedes lo chequen. Y bueno, vamos a ir cerrando esta parte, por si hay preguntas, ahí le voy a pedir de favor al maestro Fernando que nos las vaya diciendo, pero los invitamos a visitar estas dos, los voy a copiar y a pegar, estas dos ligas. Una es precisamente, la primera liga, que es Formación Web Center, es un laboratorio cibertrónico. A ver, déjenme y se los comparto acá. Aquí está. La primera liga, que es precisamente Formación Web Center, es un laboratorio cibertrónico. Ya si después ustedes quieren saber qué es laboratorio cibertrónico, les sugiero mucho el libro del doctor Enrique Ruiz Velasco, que es precisamente un espacio en donde nosotros vamos trabajando esta parte
de trabajar el aprendizaje y la formación con tecnología, ¿no? Entonces, uno de los cursos que está planteado para este verano, que ya en el mes de agosto, es el de aprendizaje móvil. Y precisamente en el aprendizaje móvil, que yo les decía que no es lo mismo que trabajar con apps educativas, sino que el aprendizaje móvil implica, por ejemplo, modelos de uso de dispositivos móviles, implica políticas de dispositivos móviles. Entonces, ahí van a tener alguna oportunidad precisamente de aprender con nosotros y desaprender o reaprender algunas cuestiones sobre esto. Y la otra es el blog Webcente, que es un blog que lleva varios años y en donde ustedes pueden ver, por ejemplo, algunas cuestiones relacionadas con la parte tecnopedagógica, con la parte también que yo les comentaba, la parte de hablar cuestiones de comunidades de aprendizaje, de práctica, el conectivismo, o por ejemplo, el uso de códigos QR para la realidad aumentada, algunas ideas, que de hecho no tocamos la parte de realidad aumentada, pero muchas de las aplicaciones que hay para realidad aumentada pues obviamente pueden hacerse con los dispositivos móviles principalmente, pero pueden también cumplir ciertas intencionalidades educativas. Entonces, pues vamos a ir cerrando el conversatorio. Ya les compartí nuevamente la liga de Padlet por si se animan a participar. Y pues sí, va a ser muy importante para nosotros y creo que ya estamos despidiendo el conversatorio. Y bueno, también recomendarles pues el libro de propuestas tecnopedagógicas para el Webcente Universitario. No fue escrito para estas situaciones, fue escrito para compartir algunas ideas sobre cómo transitar de las tecnologías de la información y la comunicación al conocimiento, al aprendizaje, al empoderamiento. Trabajamos mucho aquí la parte de empoderamiento y participación, pero pues es una aportación que ponemos a su consideración y que pues lo pueden encontrar en versión digital y en Chilpancingo se encuentra en la librería Macondo y está ya también en algunas librerías con ciertas restricciones, por ejemplo en Gandhi está solamente en digital por estas cuestiones de la nueva normalidad, pero bueno, los invitamos a consultar esta obra. Y pues agradecer al maestro Fernando y a ustedes pues esta oportunidad para aprender y desaprender juntos. No sé, maestro Fernando, si tenemos alguna pregunta. Más bien que se nos va muy rápido el tiempo. Yo quería escuchar algunas voces por ahí directamente de los que desearan hacer algún comentario directo Pues con el igual. uso del micrófono. Sí, Sí, claro. y todavía tenemos un poco de tiempo y ojalá algunos quieran compartirnos algún comentario breve. Claro que sí. No sé, si quieren poner aquí en el chat quien quiere para que abra su micrófono, pues igual pueden hacerlo para no estar hablando tres al mismo tiempo, ¿no? Como aquí no tenemos la manita de levantar como en Zoom, ¿no? Al menos sí en el chat. ¿Alguien quiere compartir alguna experiencia, pregunta, inquietud o alguna sugerencia para los próximos conversatorios? Si ustedes nos dicen, queremos algo sobre realidad aumentada, queremos algo sobre, a lo mejor ahorita fue apps, pero probablemente puede ser algo más sobre aprendizaje móvil, pues con todo gusto. Los que vienen próximamente son dos que ya tenemos confirmados. Tenemos confirmado uno, que es el de la nueva normalidad en educación básica. Ahí nos va a ayudar el maestro Lesban, que tiene pues una experiencia en ese nivel educativo. Vamos a ver cuáles son las políticas que la SEP está tomando para esa nueva normalidad en nivel básico. Y después seguimos con la doctora Alma y su servidora, donde vamos a ver seguimiento y evaluación dentro de la virtualidad. Entonces, probablemente pues igual se vaya enriqueciendo con algunas de las propuestas o dudas con las que se quedaron. Entonces, les vamos a agradecer mucho que nos las compartan en el chat ya antes de despedirse. Acuérdense que nuestros conversatorios son abiertos y los vamos a estar publicitando. Pues creo que ya más que preguntas, ya todos están yendo, maestro. Juliana Juárez tiene una participación. Sí, adelante, Juliana. Juliana, su micrófono. Y después, Nisa Vargas. Después de Juliana, Nisa Vargas. Adelante, Juliana. Sí, ¿se escucha ahí, profe? Sí, se escucha. Sí. Ok.
Pues más que nada esta fue una experiencia no nueva, podría decir, porque ya varios, debido a la contingencia, varios maestros nos han dicho que utilicemos estas aplicaciones para videoconferencias y eso. Me gustaría que para la próxima vez tocáramos una pregunta que fue como mi pregunta base de este conversatorio, que le puse yo: ¿cómo podríamos motivar a los alumnos con el aprendizaje móvil? Que creo que eso fue lo fundamental de aquí y me gustaría seguir hablando de ello, ya que fue una gran experiencia para mí. Okay, muchas gracias, Juliana. Tomo nota. Tomo nota. Gracias. Entonces, seguía Nisa. Adelante, Nisa. Nisa Vargas. Adelante. Hola, hola. Nisa. Listo, es que no podía abrir mi audio. Tenía mi bebé llorando. Adelante. Sí me parece, bueno, sí me pareció muy interesante las ligas y apps que nos compartieron. Yo soy de maestra de educación especial, trabajo a nivel secundaria, y sí, a mis compañeros se les dificulta demasiado la innovación con esta nueva normalidad. Y sí me gustaría mucho participar en la cuestión de que acaban de decir de evaluación digital. Muy bien. Que me parece interesante también porque son de las cosas más difíciles que se han enfrentado mis compañeros más, pues son los que están frente a grupo, ¿verdad? Yo soy pues apoyo, pero sí me gustaría mucho darles esas sugerencias y pues estar ahora sí que al tanto de lo nuevo en tecnología para la nueva normalidad en educación. Ok, muchas gracias. Tomamos también nota de eso. No sé quién más. ¿Podría comentar algo? Claro que sí. Buenos días. A mí, bueno, yo soy maestra en educación básica y sí me interesaría mucho que me pudieran invitar para el próximo conversatorio que mencionó, sobre todo en educación básica. E incluso yo creo que, bueno, a mí en lo personal me ha servido mucho porque sí ha sido un cambio bastante drástico. De hecho, desde empezar el trabajo con niños, ahora sí que es mi campo, ¿no? Entonces, el que los niños se adapten, porque sabemos que los niños son más de estar en físico, de que vienen y te abrazan, que vienen y te comparten ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un proceso bastante interesante, bastante difícil para ellos, porque no es solamente como, ok, vamos a hacer un proceso de educación a distancia, sino que vamos a hacer un proceso de educación a distancia, te quité de pronto todo lo que tenías, y si a eso le sumas que no puedes salir de tu casa o no puedes tener el contacto con el exterior, también es una parte donde las emociones, sobre todo en este caso a nivel básico, o es al menos lo que yo he visto en mi experiencia, se ha visto muy afectada. Y dentro de ese bajón emocional que sienten, también viene afectado el ambiente escolar, ¿no? Entonces, yo creo que sería muy interesante que se hiciera para darnos ahora sí que más herramientas a nosotros que estamos ahora sí que frente a una computadora, para darles esa motivación o para poder llegarles de alguna manera, sobre todo en sus emociones, ¿no? Entonces, era lo que quería comentarles. Muchas gracias. Y muchas gracias a usted, maestra. Nos está pidiendo la palabra Gidam, y ya ahorita que intervenga Gidam, vamos a ir haciendo ya un cierre y comentándoles eso, precisamente la importancia de las emociones en todos los niveles, maestra Lidia. Concuerdo con usted. Adelante, maestro Gidam, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, felicitarte, compañera Elvia, al maestro Fernando también. Agradezco mucho este tipo de eventos que se estén organizando, ya sea por iniciativa personal. Y pues creo que esto de la pandemia pues ha traído muchas cosas malas, pero también ha traído cosas buenas, en el sentido de que el uso de la tecnología debido a esta pandemia nos ha obligado a que los maestros pues nos actualicemos. Creo que es un momento de oportunidad, creo que es un momento que nos puede ayudar mucho. Hemos adelantado a lo mejor, porque esto la tecnología tenía que llegar, pero el uso de la tecnología o incluirla en la educación, pero esto nos ha ayudado mucho. Yo nada más me gustaría pensar
que a lo mejor pudiéramos hablar un poquito más de la aula invertida. ¿Por qué? Porque más adelante posiblemente vamos a regresar, espero que regresemos a la normalidad, o que regresemos gradualmente a las clases presenciales, y entonces el aula invertida permite, de alguna manera, pues, combinar lo que es la clase presencial, pero dándole el enfoque también de utilizar la tecnología como medio, ¿no? Entonces, creo que más adelante esto del aula invertida va a ser una solución muy viable. No me gustaría que pasara que cuando regresemos a la normalidad, ya los maestros no tengan interés en seguir utilizando lo que son estas herramientas, sino al contrario, se deben de utilizar o se deben integrar todavía más en la educación, y es por eso creo que es un tema primordial. Ya por último, nada más, invitar a todas las personas, a todos los compañeros que se encuentran ahorita aquí. Yo sé que son entusiastas, yo sé que son ahí en sus escuelas, en sus distintos niveles educativos, pues a lo mejor invitar para el siguiente evento que se haga, invitar a 2, 3 compañeros para que poco a poco vayamos de alguna manera en nuestros centros educativos, pues haciendo llegar esta información a todos, ¿no? Entre más nos involucremos, yo creo que todo esto es en beneficio, pues, para nuestras propias instituciones educativas. Nada más eso, muchas gracias. Gracias. Y en ese sentido, pues sí, también seguirnos abriendo la invitación a todas y a todos los maestros. O sea, nos da mucho gusto contar con la presencia de maestros de educación básica, porque pues sin duda nos brindan también la confianza de estos conversatorios. Comentarles que, por ejemplo, en el conversatorio pasado trabajamos mindfulness. Hicimos un ejercicio vivencial de mindfulness y veíamos muchas aplicaciones para nivel desde preescolar, primaria, secundaria. Vimos aplicaciones, por ejemplo, del mindfulness dentro de las pausas activas. O sea, hay mucha adaptabilidad en lo que vamos compartiendo en estos conversatorios y pues los vamos a seguir abriendo para todas y todos ustedes. Maestro Fernando, no sé si quiera comentar algo antes de que, no quiero irme sin mostrarles la aplicación esta de Piensa Más Allá, porque tiene también mucho que ver con la parte metodológica a la que yo hacía referencia, pero le doy primero a usted la palabra, maestro. Adelante. Gracias, doctora. Pues ya para ir cerrando antes de que usted concluya, agradecer a todos los que están participando y justamente como dice el maestro Idán, que puedan invitar a sus compañeros. Hablaba la maestra, de pronto dice, bueno, yo no estoy frente a grupo también, pero me gustaría que mis compañeros pudieran tener acceso a estos conversatorios y a estos intercambios de ideas. Entonces, que en los posteriores, porque nosotros compartimos a través del Facebook de Escuela Superior de Ciencias de la Educación, para que también sigan la página oficial, Escuela Superior de Ciencias de la Educación, lo que es el plantel Chilpancingo. Ahí es donde se publican todas las, lo que va a haber, todos los eventos que se están realizando. Y ahorita es como parte de los trabajos que coordina la doctora Elvia en lo que es el verano de investigación virtual. Entonces, entiendo que la idea no fue cerrarlo o dirigirlo exclusivamente a los chicos o a las chicas, porque creo que son puras mujeres las que están ahorita en verano virtual, sino hacerlo más abierto para que todos los compañeros de diferentes niveles se incorporen, pero también la doctora hacía la invitación para que diferentes maestros puedan participar o puedan dirigir diferentes eventos, sea como conferencia, sea como conversatorio y cualquiera de las situaciones que se puedan brindar a través del uso de estas herramientas. Porque lo que les decía es justamente eso, tenemos tiempo de aquí a mediados de agosto, a final o a principios de septiembre, que ya con la nueva normalidad, porque ya la normalidad como tal, pues es la realidad que estamos viviendo. Hay una sola realidad y es la que tenemos aquí y ahora. Y entonces tenemos que enfrentarnos a ella en las condiciones actuales. Y rememorar al pasado, a cómo era antes, pues ya no existe. Mejor adaptemos a las circunstancias actuales, aprendamos en estas circunstancias y vayamos adecuando nuestras propias circunstancias para tener las habilidades necesarias para cuando estemos, sea de manera presencial o sea de manera virtual con nuestros grupos, porque a eso vamos a regresar. No podemos suspender las clases y esperarnos a que con una varita mágica todo se componga y se elimine la enfermedad y ya todos estemos reunidos nuevamente, sino más bien aprovechar estas herramientas que hoy nos brinda la tecnología. Y entonces, pues en esa medida agradecer
primero a la doctora Elvia, el que me haya permitido estar con ustedes en este conversatorio. Yo aprendo mucho realmente de lo que ustedes comparten y me llevo siempre nuevas ideas o nuevas búsquedas, porque justamente no nos vamos a quedar con eso, sino más bien buscar y rebuscar información para tener algo más que compartir en otro momento. Entonces, gracias, doctora Elvia, y gracias a todos los que participaron y a los que a través del chat también incluso mandan saludos, desde Tasco, desde Iguala, que estoy observando por ahí algunos maestros, Larisa, Nancy, y alumnos que están por ahí conectados, Israel también que compartió algunos comentarios, y ya no los mencioné, el maestro Elesban que va a estar la próxima semana, justamente. Recordarles, los eventos son el viernes a las 10 de la mañana, y ya lo único que se esperaría es la liga de enlace. Entonces, ese es mi comentario y gracias a todos. Gracias, maestro. Y también saludos hasta Yucatán, donde nos visita aquí el maestro Carlos Barrera. Me preguntan dónde voy a publicar las ligas. Miren, las ligas están en el Facebook de la escuela, pero también me comprometo a publicarlas ya en el blog de WebCenter. También los videos que hemos tenido de mindfulness, tuvimos algo sobre humanización, de pedagogía humanizadora, o sea, estos 2 primeros conversatorios también se los publicamos en el blog WebCenter, que es el que les acabo de mandar la dirección. Déjenme otra vez, se los actualizo. Y han sido publicados también y van a seguir siendo publicados en la página de Facebook de la escuela y en mi página de Facebook también. Entonces, pues ahí nos estamos encontrando. Pero en el blog yo me comprometo a estarles publicando estas actualizaciones. Finalizo nada más rapidísimo. Les quiero mostrar rapidísimo ya para cerrar esta parte. Esta es una fotografía de la aplicación de Piensa Más Allá. Miren, esta es para habilidades de pensamiento crítico. ¿Y qué propone? En 3 pasos muy sencillos. Una presentación de la actividad donde viene la consigna, o sea, qué va a hacer el estudiante, qué va a encontrar, qué requiere. Un escenario que es precisamente donde se presenta la situación que el estudiante va a aprender. Esto es una aplicación móvil, ¿eh? Díganme ustedes si no lo pueden hacer también en Facebook, en WhatsApp o en las aplicaciones que la mayoría de nuestros estudiantes usan. Ya que presenta la situación, presenta una pregunta reflexiva y en función de esto presenta una serie de pasos para que el estudiante tome una decisión o genere un argumento para atender a este planteamiento, ¿no? Entonces, en 3 pasos muy simples, esta aplicación también nos da una lección tecnopedagógica y un ejemplo muy claro, creo que me parece muy propicio para cerrar y ver que sí se puede, que nosotros podemos hacer esto y podemos adaptar la tecnología a nuestras necesidades y no al revés. Entonces, pues con estas palabras e invitándolos a los siguientes conversatorios, pues nos vamos despidiendo, agradeciéndoles a todas y a todos su presencia, abrazos virtuales para todos y cuídense mucho. Nos estamos comunicando en las siguientes sesiones. Maestro Fernando, muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Saludos a todos.